bienvenidos a otro episodio más de este podcast Puerto Rico, Amigo de la Niñez. Hoy tocando un tema, diría yo, un poco diferente a lo que estamos acostumbrados, pero para eso es que estamos hoy aquí, para orientarnos y seguir educándonos y seguir creciendo. Ellos nos acompañan directamente desde la organización Cinco Sentidos. Y a mi lado se encuentra Margarita Marichal. Bienvenida, Margarita. Gracias por acompañarnos. Tengo que decir que es diferente porque en realidad es que, por lo menos para mí, yo estaba ajena. Y eso es lo que estábamos hablando ahorita antes de prender las cámaras, porque es la razón principal por la que ustedes están aquí y por la que trabajan en la organización, para orientar a las personas en relación a lo que viene siendo la organización, que no es otra cosa que Margarita, cuéntanos. Bueno, nosotros lo que trabajamos es para llevar un poco de educación a la comunidad sobre lo que es el trastorno de procesamiento sensorial. Y esto pues surge de una terapista ocupacional para allá, para los años 60, trabajando con niños especialmente en el espectro autista, que empieza a darse cuenta que no solamente es la sintomatología del espectro, sino que hay algo más en términos de cómo se procesa toda esa información que nosotros recibimos del ambiente. Y de ahí es que sale toda esta teoría de integración sensorial. Integración sensorial es lo que sería la norma. Nace un bebé, empieza a estar expuesto a diferentes sentidos, que de hecho son 8 sentidos, no son 5. La organización se llama 5 sentidos, pero tenemos 8 que los podemos mencionar ahorita por si tampoco los conocía. Y entonces, ¿tú lo sabías que eran 8? Todo esto es una cuestión de madurez neurológica. Claro. Así que el niño, que pudiéramos decir típico, ¿verdad? Que no me gusta usar mucho ese término, pero es el niño que recibe todos esos estímulos, los interpreta, los procesa y reacciona acorde lo que uno esperaría. Hay un ruido, claro, pues a lo mejor se asusta, pero no sale corriendo, o a lo mejor toca una textura y la siente un poco extraña porque es nueva para él, pero eso no le provoca a lo mejor, ¿verdad?, un estado de que se descomponga. Claro. Así que el procesamiento, ese trastorno, con lo que tiene que ver es con que no podemos interpretar, procesar y responder como se esperaría ante un estímulo sensorial. Pero no es autismo. No, lo que pasa es que gran parte de los niños en el espectro autista tienen el trastorno de procesamiento sensorial, así que hay un debate muy grande. Casi todos, igual los déficits de atención. Porque lo que me estás describiendo es bastante parecido. Sí. ¿Y cómo los diferenciamos? ¿Cómo identificas que no es un...? Bueno, lo que pasa es que la ley, por ejemplo, la ley IDEA, que tiene 13 condiciones, ¿verdad?, o categorías, lo pone, igual que el DSM-5, lo ponen al trastorno como una condición comórbida. Entonces lo que se espera es que un niño con el trastorno del espectro de autismo pues tenga ya el trastorno de procesamiento sensorial, pero no se espera con otras más, pero no se espera que un niño típico tenga solamente el trastorno de procesamiento sensorial. Así que el diagnóstico es muy difícil porque muchas veces confundimos a ese niño con problemas conductuales. Nunca pensamos, mira, puede tener un trastorno sensorial, qué mal se porta, es irrespetuoso, no sigue instrucciones. Lo confundimos porque es bien difícil hacer ese diagnóstico. De hecho, el trastorno es bien complejo porque consiste de 3 desórdenes. Entonces hay niños que pueden tener un solo desorden y uno solo, por ejemplo, el de modulación sensorial tiene 3 categorías también. Así que dentro de ese desorden nada más tú puedes tener un niño con 8 combinaciones del desorden. Así que es bastante complejo. ¿Y cómo lo vas identificando? O sea, ¿cuáles son esas señales o esas primeras señales, o a qué edad lo puedes empezar a notar? Desde bastante temprano se puede empezar a como notar, por ejemplo, tener sospecha, por ejemplo, a veces uno lleva al nene a la playa bebecito y tú ves que no le gusta la textura de la arena, estar descalzo, pisar la grama. No me digas eso, que Adrián es bien místico. Ese muchacho, mira, ay, Dios con mío, la comida, lo mismo, diferente. La grama, la arena, todo lo que es como que... Sí, pues esas son cositas que uno puede ir observando con los más chiquititos porque son bien obvias, ¿verdad? Lo mismo cuando tú los ves que hay un sonido y rápido se tapan los oídos o se empiezan a gritar, o el niño que tú le dices, no mires el sol y está, ¿verdad? O pone el sonido bien alto, porque como te dije, hay combinaciones. Hay unos nenes en ese desorden de modulación sensorial, hay unos que los conocemos como avoiders, ¿verdad?, que evitan esos sentidos. Ese es el que se taparía los oídos si hay un sonido alto, pero hay otros que son seekers. Ese es el que viene corriendo y se restrella contra ti y está gozoso, se embarra y come y todo lo tira.
Así que hay diferentes categorías y también hay unos desórdenes que tienen que ver con la postura, esos niños se caen, muchos tienen hipotonia, dispraxia, que también es un desorden que entra dentro del procesamiento sensorial también. Así que hay muchas combinaciones diferentes. Cómo se trabaja? O sea, ¿lo identificas y los pediatras saben del No, trastorno? O sea, no mucho, por eso te digo, es una condición que realmente la diagnostica el neurólogo pediátrico y los que lo trabajan son los terapistas Porque, por ejemplo, el ocupacionales. pediatra tiene un manual, ¿verdad? Donde los niños van creciendo y según ese manual, pues te va dejando saber la conducta que debe tener el Sí, niño. los hitos del Cuando hay desarrollo. algunas cosas que no se dan, me imagino que entonces ahí el pediatra te dirá, debería saber, mira, hay que chequear al nene porque tiene señales de, o está actuando como debería estar Pudiera actuando ser, un niño de esa edad. pero como el pediatra te ve tampoco. Entonces, yo recuerdo, yo tengo un varón ya grandísimo, pero Como yo te cuando hacen yo un iba, examen cada sí, cierto tiempo para pero uno evaluarlo y te sí, pero te preguntan. evalúan más bien esas cuestiones de los hitos del desarrollo que tienen que ver muchas veces con creció tanto Tanto. la circunferencia de la cabeza, ya agarra un instrumento Que de se agarra yo alimentación, solo, ya sí. dice tantas palabras, pero esto como puede ser una cosa conductual, pues a menos que tú estés con el niño regularmente, pues a veces no te vas a dar cuenta. Incluso algunos papás dicen, wow, yo siempre pensé que él era, tú sabes, un nene bien arisco, malcriado, pero nunca me pasó y se sienten culpables cuando de Claro. verdad hay No, un pero me lo estás explicando y diagnóstico. yo digo, bueno, entonces, como yo me podría, yo como mamá me puedo dar cuenta, Margarita, ¿hay un manual o hay alguna, o sea, Mucha educación sobre el trastorno de procesamiento sensorial. El neurólogo pediátrico es clave. Las terapistas ocupacionales certificadas en sensorial también, que son las que lo trabajan, porque estos niños pues hay que empezarlos a exponer poco a se poco puede a modificar? trabajar. Se puede trabajar, sí. No creo que es algo que se cubra, ¿verdad? No es algo como el autismo, que lo tienes y vas a poder funcionar y lo puedes modificar y puedes aprender a vivir con él porque vas madurando neurológicamente. Pero todos nosotros tenemos algo, por ejemplo, yo le corto las etiquetas a la ropa porque me incomodan. Eso no quiere decir que eso impida en mi funcionamiento diario, ¿ves? Y entonces, Eso te iba a pues preguntar. yo no podría decir, yo tengo el trastorno, porque Ok. para mí no es un impedimento, me molesta. Pero un niño que tenga el trastorno, pues es más que me molesta, me Claro, descompensa. como bajo esa misma Ujú. línea, a largo plazo, Ajá. ¿de qué manera tú que has visto a niños con el trastorno les afecta en su vida diaria? Por ejemplo, si me fueras a dar Bueno, ponle en la una historia. escuela. En la escuela nosotros tenemos un montón de nenes que los maestros empiezan a marginar porque tienen problemas desde orinarse encima, enuresis, que Okay. puede pasar porque uno de esos 8 sentidos es el sentido interoceptivo, que es la información que yo recibo de adentro de mis propios órganos, que es distinto a los otros sentidos que los recibimos una información externa. Okay. Y entonces tú tienes un niño de 8 años orinándose en la sala de clases y que tú vas a pensar, este nene, pero ¿qué le pasa? Que llamar a los Claro. papás, darle Y no penalidades es lo por regular, algo conducta. debe estar sucediendo. Exacto. O un niño que, por ejemplo, eso que te digo de que se lleva al otro por el medio, está todo el tiempo empujando a los demás, pues uno pensaría, este es un niño agresivo que Sí, le va a sí, hacer o daño que a los otros, malcriado, pero cosas. también es un niño que necesita ese estímulo porque no siente bien, ¿verdad?, dónde están las partes de su cuerpo y está constantemente dándose cantazos o chocando con los demás. Y si uno no sabe, pues uno empieza a hacer juicios, que es lo que pasa, Claro. especialmente en la escuela. Wow. Yo que soy educadora, ¿verdad?, que he vivido en ese ambiente, desde bien pequeñitos les ponemos una etiqueta. De este es esto, y esa etiqueta se la pasamos a la próxima maestra. O sea que uno no toma el tiempo para tratar de Sí, sí, para investigar, porque yo observar le digo y a mis estudiantes, ningún niño de 3 años llega a la escuela, hoy le voy a hacer la vida de cuadritos a maestra. claro. O sea, Sí, algo sí. le pasa. Pues está en nosotros tener esa información para poder empezar. Algo le pasa, si no es en la casa, pues está durmiendo bien. Entonces uno empieza a buscar hasta que poco a poco te das cuenta de que hay unas cosas que de verdad son sensoriales. Qué interesante. Es, Para mí es, es totalmente sí, nuevo y es bien ajeno y me encanta que estés interesante. aquí y lo estés compartiendo con las personas. Existen, me estás hablando de que existen terapias o intervenciones, así de las más que me puedas comentar que tú hayas visto
te haya tenido Pues mira, grandes beneficios o hay resultados. unas terapias que son en los columpios. Ok. Para esos niños que tienen problemas vestibulares, que es ese sentido que está en el oído interno, que tiene que ver con el balance, con dónde está nuestro cuerpo cuando está en movimiento. Y esas tienen, no sé si las han visto, como unas hamacas y ponen a los bebés. De hecho, nosotros instintivamente estimulamos a nuestros bebés cuando los tenemos sin saber que lo estamos haciendo, Que cuando lo los menamos, es mecemos verdad. en el sillón. Y no sé si han visto un documental que se llama Babies. El mío dormía boca abajo, yo lo hacía así. Sí, En el pamper para también que que se uno durmiera, porque y lo soltaba Ajá. y eso pegaba a llorar y yo, nene, ahí va yo otra Pero, vez. ¿ves? Son diferentes maneras de estimularlo. Yo pienso que ha habido un incremento en la cantidad de niños con diagnóstico y sin diagnóstico, pero con esta problemática que uno no sabe qué pasa, porque los hemos ido privando de desarrollarse en ambientes naturales. Antes uno se criaba en Qué la calle, estabas en interesante. contacto con la tierra, Claro, con el fango, las sí, matas, sí. corrías, Y si brincabas, te tenías algo, te veías trepabas. obligado a jugar y a... Y ahora los criamos en una caja de cristal, en un corral, Sí, de con ahí un lo celular en la buscamos, mano, todo exacto. el tiempo Entonces uno conectado. piensa que no, pero esa privación al mundo externo eventualmente tiene una paga, tú sabes, uno paga la factura porque estamos desviándonos de la manera natural de la crianza. ¿Existen niveles del trastorno? Me estabas hablando, o Bueno, hay sea, gente que está bien comprometida porque algunos solamente tienen dentro de uno de los desórdenes del trastorno, pues tienen ese, por ejemplo, el de modulación sensorial, que lo vemos mucho más que ninguno de los otros, pero hay niños que pueden tener los 3 desórdenes que están en el trastorno, de esos estarían bien comprometidos, ¿verdad? Y y esos ahí donde entra la línea necesitan, finita entre el autismo también, me imagino, no donde la gente empieza a necesariamente, pero confundirlo. pudiera ser sí que los confunden, pero ahí es bien difícil porque de nuevo entra todo un equipo multidisciplinario a trabajar con ese niño, desde audiólogo, terapista del habla, neurólogo pediátrico, psicólogo, psiquiatra, terapista ocupacional, tú sabes, y es bien costoso y en parte eso es lo que nosotros hacemos en la asociación, tratar de proveer también a las personas, ¿verdad? Principalmente de clases marginadas que puedan tener ese diagnóstico multidisciplinario para que entonces los niños puedan recibir un servicio, porque por lo general, si no hay un diagnóstico y no son niños autistas, pues remedio provisional no lo cubre, porque Ok, no sí, entra claro. dentro de las categorías que la ley protege. Y eso es otra cosa que la asociación está buscando, ¿verdad? La fundación, que nos reconozcan como una de las categorías que la ley tiene que proteger para que los niños con el trastorno puedan recibir los servicios. Pero para eso hay que educar a la gente para que Sí, mucho. entiendan, primero que todo, ¿verdad? Para Sí. poder entenderlo e ir allá. Entonces, ¿ustedes qué hace la persona? ¿Lo identifica? ¿Va allá a la fundación? ¿Ustedes? ¿Cuál es el Exacto, muchos proceso? papás una vez empiezan a ver, nosotros tenemos webinars, damos talleres, hemos ido hasta los tribunales a dar talleres para los jueces y los trabajadores sociales de En familia, caso de porque en que... casos de divorcio a veces, Ok, ¿verdad? sí, sí. No saben cómo trabajar con ese niño y los padres. Y nada, la gente según va escuchando y se van educando, empiezan a llamar, mira, yo creo que mi hijo, usted me podría contestar esta pregunta, escriben, siguen buscando, atendiendo y ya tuvimos un proyecto piloto en el que se becaron como 25 niños de edad temprana para diagnóstico y vamos a seguir una investigación en agosto también trabajando con unos concesionarios de Head Start para entonces poder crear unos perfiles sensoriales y que se vaya reconociendo que en Puerto Eso sería lo Rico ideal, hay un que la montón gente de pueda, casos. para poder Ujú. educarse y entenderlo, necesitan Sí, aquí como solo un se ha hecho manual o algo para poder... un estudio bien pequeñito que se hizo como en el 2014 y arrojó que 19% de la muestra, que era bien pequeña, tenía algún tipo de los desórdenes del TPS y en Estados Unidos es 17% la estadística, o sea que nosotros estamos mucho más arriba y eso fue un estudio bien pequeño que queremos saber qué va a pasar cuando podamos tener una muestra bien amplia de la población, especialmente ¿verdad? Los niños en edad temprana, porque entonces podemos dar Claro, esa intervención sí, más a tiempo. sí, los resultados son más positivos, Ujú, me imagino. Ven acá, y un papá que tenga un niño con TPS, ujú. ¿hay algún consejo de algo que pueda hacer en relación a su ambiente, su entorno? Si lo puede, Sí. ¿cómo lo trabaja? Por ejemplo, primero que me imagino que identificar
qué tipo tiene. Sí, primero habría Corrígeme que ver. aquí. Y después para entonces ver qué podría hacer. Pero Exacto. existe. Sí, sí, Crear un ambiente existe, para... claro, y hay hasta una cosa que se llama la dieta sensorial, que no es Ok. nada, tiene que ver con alimentos, es con actividades. Por ejemplo, si yo tengo un nene en el salón de clases, de esos que yo tengo que estar, siéntate, siéntate, fulano, pues en vez de perder el tiempo en eso, que yo sé que ese niño necesita estar en movimiento, pero está atento, no está molestando a más nadie, pues a lo mejor yo tengo un mini trampolín, ve al mini trampolín y brinca, cuenta hasta 30 y de una vez le estoy practicando, ¿verdad? El conteo, el road counting en matemáticas, y después él va a venir y ya, ¿verdad? Satisfizo esa Calmado. necesidad que tenía de estar y se sienta lo más tranquilo. Y así hay diferentes estrategias dependiendo de ese perfil sensorial que tenga el niño. Que lo ideal sería entonces primero la el dieta, perfil. pues ya tú la tienes, la trabaja usualmente un terapista ocupacional, es el que desarrolla la dieta y se le entrega al maestro o al papá y dice, pues mira, cada cierto tiempo, depende de lo que tiene, hay niños que tienen esos problemas propioceptivos, pues que entonces uno los pone, por ejemplo, pues vas a cargar las bolsas de compra, tú eres el que las vas a cargar porque necesita algo que tenga peso. No sé si has visto las frisitas esas que son heavyweight. Ajá. O las Sí, camisitas, sí. esas cosas, ¿verdad? Pues se usan con niños que tienen problemas de propiocepción. Así que va a depender de cuál es el perfil, pero sí hay muchas cosas que podemos hacer y desde bebé esa exposición temprana a trabajar los sentidos, ¿verdad? Los diferentes, a Por eso es que es tan exponerlos. importante lo que estabas Sí, diciendo, hacer actividades al aire libre y exponerlos sí. para que ellos Y no es puedan obligarlos, desarrollar es poco a poco. Yo recuerdo, Pero los niños todos, antes de ponerle un celular en sus manos, a ay, ellos les sí, encanta estar en el exterior y jugar. Somos nosotros claro. mismos los padres que cometemos el error y yo me incluyo. Al momento en que los nenes van creciendo y uno De va privarlo. pues viendo que otra gente lo hace y uno comparte el Y de celular y le dice, sobreprotegerlos porque pensamos que, no sé, yo me ay, Dios acuerdo, mío, ahí yo me culpo subir también un poco palos, con mi ¿sabes? hijo Todo porque eso lo que amo ya tanto y no. a veces, pero sí, he tenido que soltar y dejarlo. Hasta mi mamá me dice, pero vas a dejar que ese nene, y yo, mami, que corra bicicleta, que si se cae, que se levante. Claro. Pero al principio me costó mucho, pero me di Ajá, cuenta en el camino que sí, es verdad, hay sí. que Y dejar de nosotros, Sí, bueno, por cuando lo menos mi pequeño, generación, tú no ves, yo no sé sí. si, pero hay películas donde tú ves las películas de antes y los nenes de 8 años, Ajá. el nene está dando la vuelta de 5 años en la bicicleta por toda la urbanización y los papás están cocinando relax y ellos están por ahí jugando, estaban jugando canica, estaban jugando guillotina, Sí. escondite, ya eso no se En los ve. palos, trepados en unos Trepado en ríos, en el el palo de palo, en el mango. río, mira lo que encontré, llenos de baches, ya eso yo al No mío sabe. le digo, vete. No, mamá, pero vete. Yo trato de Ajá. que, mi mamá es la que como que no, porque también hay muchas situaciones, ¿verdad? Donde no se pueden dejar Sí, tiene que solos ser un porque ambiente la gente, supervisado. claro, pero de verdad que toda la tecnología ha sido beneficiosa en algunos aspectos, pero en otros nos ha Sí. prohibido, especialmente a los niños que les gustaba tanto salir y jugar entre ellos y No, y el ambiente escolar muchas confraternizar. veces es bien limitante porque tú sabes, tú tienes que estar sentado en una silla cuando la característica de desarrollo de un niño de 3 años es Niño, explorar su ambiente, estarse moviendo y la maestra, claro. siéntate, cállate, siéntate. Se Pues le ponen una obviamente uno, película. sí, uno ha ido empujando, hemos ido contra natura, o sea, hemos ido empujando unas cosas que a la larga pues tienen un costo fuerte. Y la fundación es una organización, ¿verdad? Es una organización sin fines de lucro. Y entonces hablamos un poquito, ¿verdad? Ya que estábamos bajo la misma línea, retomando el tema de ahorita porque me llamó mucho la atención, me estabas hablando de los 5 sentidos, permite, no hay 8 sentidos, me Son hablaste 8. también del que El de adentro hacia interoceptivo. afuera y cuál es más, el del Pues mira, balance. vamos a empezar con los básicos, que es audición, Ajá, tacto, visión, visión. tacto, el gustativo y el olfativo. Pero Ok, entonces ahí están los están 5, los básicos, los que le los enseñan a los nenes básicos. que le ponen la foto de la oreja, los ojitos Exacto. para visión, olfato. Está el vestibular, que es el que está en el oído interno, que es el que te dije, que determina en qué posición está mi cuerpo cuando, si está en movimiento, si está quieto. Está el propioceptivo, que tiene que ver también dónde están las partes de mi cuerpo ubicadas. Y entonces está el interoceptivo, que es ese que recibe información de los órganos internos y entonces tú respondes. Por eso te dije lo de la enuresis. Si yo me estoy orinando, pero eso yo no lo puedo
es tan leve esa señal que yo no la puedo determinar, pues me orino aquí encima y dirían, Dios mío, esa señora, mira. Sí, sí. Y lo mismo, cuando tú tienes hambre, tú sientes, pero a lo mejor este niño que tiene ese problema de interocepción, pues come, y tú dices, wow, pero no se sacia nunca, ¿verdad? Esa información no se puede interpretar bien y procesar. Entonces representa un problema grande también. Sí, sí. Y las mamás se vuelven locas buscando ver qué es lo que y está entonces pasando. Lo otro es, yo he escuchado a gente, yo nunca hice deportes porque yo era tan torpe, yo no podía. Pero mira, a lo mejor no era una cuestión de destrezas deportivas. El trastorno es relativamente nuevo, o sea. No, bueno, esta terapista ocupacional, Jane Eyre, fue como en los 60, por ahí, 60. Que ella escribe su primer libro. Pero como no se habla tanto de ello, pues entonces por eso es que la gente no sabe. Sí, es relativamente nuevo. Mucha gente no lo sabe y en la universidad básicamente no se habla en los cursos, ¿verdad? A las maestras de, mira, te puedes encontrar con un niño que tiene TPS. Hablamos básicamente de las condiciones, pues, obvias. Me dijiste que no se cura, pero sí se modifica. Se puede modificar para tener la vida lo más normal posible. Sí, porque es una inmadurez neurológica y poco a poco uno va madurando y uno va aprendiendo, ¿verdad? Cómo tú puedes producir una respuesta que sea un poco más correcta, ¿verdad? En vez de salir corriendo, pues ya yo sé que hubo ruido y a lo mejor me pongo un poco tensa, pero no empiezo a gritar ni me descompenso porque ya soy una persona que puedo tener un autocontrol. Solamente en niños, no, ¿verdad? Porque eventualmente, si lo tienes de por vida. Si lo tienes. ¿Y qué tal la experiencia de adultos? Por ejemplo, ¿te ha tocado algún adulto que ya no encontraba, no sabía lo que era y de repente tú le explicas lo que es el trastorno y se quedan como que, y lo han podido entender y lo han podido manejar? Bueno, yo te digo de mi experiencia, ¿verdad? Y de mi hijo, que también se manejó como un déficit de atención con hiperactividad, y después que yo empecé a aprender del trastorno, yo digo que él no tiene déficit y él hasta se medicó. Él lo que tiene es el trastorno. Por ejemplo, te da un abrazo así, no te toca. A mí no me gusta tampoco que me toquen mucho, y entonces yo pienso, ir a Plaza Las Américas un 24 de diciembre para mí es un poco, tú sabes, overwhelming, es como, ay Dios mío, porque la gente te pasa y como que te roza, y yo me he dado cuenta, no es que yo sea una persona antisocial, es que probablemente yo tengo eso, ¿verdad? Que me da un poquito de malestar, no es que vaya a hacer algo inapropiado, pero como eso, muchas cosas, igual que tú dirás, ay, cierta textura, de las ostras, yo no puedo comer ostras porque la textura y cosas así. Sí. Entonces yo pienso que todos nosotros, de alguna manera u otra, no tenemos el trastorno, pero sí tenemos nuestros issues sensoriales. Y una persona que a lo mejor lo tuvo bien fuerte, que después de mucha terapia ha logrado, ¿verdad?, superarlo o autocontrolarlo, pues puede vivir una vida muy normal. No son manías, no son... Pudiéramos verlo como manías nosotros, ¿verdad? Ya de adultos. Mira, esta es tan maniática que todo no tiene que tocar. Porque, por ejemplo, yo sé que existe la gente que pues es organizada compulsiva, sí. Existen los que son... los que limpian compulsivamente, porque se están riendo allá. Sí. Hay alguien que tiene... Yo lo vería así, como que se convierte como uno pudiera decir una manía. Yo conozco a alguien que tiene que tocar las cosas 3 veces para que las cosas le salgan bien. Sí, pero en este caso yo creo que es que la estima va a estar tan lacerada de adulto, porque de niños, como no los reconocemos, siempre lo vamos a estar trabajando como que es un problema conductual. No hagas eso, tú siempre viras el vaso de agua en la mesa. Oye, tú eres tan torpe. O sea, eso es bien común. Sí. Esas cosas. Y tú dices, pues que no tiene control, no tiene mucho tono muscular, eso no lo miraste. Lo que estás mirando es ¿verdad?, la respuesta. Y si no sabes por qué es la respuesta, tú sigues y eventualmente esa persona, en muchos de los casos, pues mira, se va cerrando, y eso es lo que no queremos, ¿verdad? Claro. Y afecta tu manera de aprender. Porque sí, no es mejor cosa que de pronto si tú como padre o como, ¿verdad?, persona conoces el trastorno y lo puedes identificar, pues si la persona lo sabe, ya sea niño o adulto, y lo identifica, pues lo puede trabajar y puede ayudar, quizás en su entorno va a ser más feliz porque lo entiende, puede ser más funcional porque busca terapia y le puede funcionar. Es cuestión de conocimiento, de educación. Me parece maravilloso. Y a todos los otros, porque ahora con esto del bullying,
tú sabes que también los otros niños empiezan. Sí, lo estamos hablando en el episodio pasado, que es que está en todos lados, pero si uno empieza a conocerse y a amarse como tal como uno es, pues la vida puede ser más fácil, y a puede más llevadera. A exponerlos poco a poco. Claro. Es como que si usted tiene miedo a... Sí, a los lagartijos. A la altura, pues mira, pues vaya poquito a poco por el piso número 1, el piso número 2, hasta que llega arriba y se toma una foto. Pero ahí. Mira, un ejemplo bien básico es el finger paint o la pega, que en niñez temprano usualmente nosotros le ponemos una tapita con pega para que usen el dedo. Y hay unos nenes que hacen así, empiezan a lavar, lávame, límpiame. Y uno diría, ay, pero qué changuería, mete el dedo en la pega esa y pega, ¿sabes? Y entonces dicen, ¿verdad? Hay gente que se ha entrevistado que ellos pueden sentir hasta dolor de esa experiencia, ¿verdad? Entonces uno ahí con la mano, mete el dedo en la pega y pégalo, porque sí, como el pobre muchacho ahí que es una pensando que le van a picar el dedo. Porque... Así que para que veas el extremo, uno piensa que no, pero ¿sabes lo que es? Sentir dolor por algo que uno pensaría es una bobería, no es nada, pero claro, la falta de educación. La persona que tenga el trastorno pues no lo va a ver igual. Margarita, un consejo sabio que le puedas dar a las personas para abordar el tema de TPS, para ayudarlos. Buscar conocimiento y acompañar a sus hijos o a sus estudiantes, ¿verdad? En el caso de maestros, en el proceso y hay que compartir más porque en realidad a veces yo me cuestiono si de verdad conocemos a la gente que vive con uno. Estamos tan poco tiempo compartiendo. Obsérvelo, busque alternativas, llévelo a diferentes sitios, sáquenlos a los parques. Nuestros parques pasivos están perdidos, no los usamos, así que hay que exponerlos a la naturaleza un poco más, ¿verdad? Y hacer cosas con ellos, irlos conociendo y poco a poco, y con mucha paciencia. Y en la observación uno encuentra todo tipo de respuestas. Sí. Cuando uno observa y uno detenidamente, uno se va a identificar cualquier cosa, pero como bien dice, hay que detenerse, sacar el tiempo, y vivimos en un momento donde vivimos tan acelerados y tan rápido, tan ocupados en nuestras cosas, en nuestro trabajo, que nunca nos detenemos lo suficiente como para genuinamente observar y sacar el tiempo para llevar a nuestro niño a chequear, hacerle un chequeo. Exacto. Que eso no, más vale prevenir, como dicen por ahí, que después lamentar. No, y que mira, aún si no tuviera, ¿verdad?, el dinero, hay gente como nosotros que estamos dispuestos a eso, ¿verdad? A ayudarlos a que se hagan los diagnósticos, que reciban sus terapias. ¿Dónde los podemos conseguir para las personas que nos están viendo? Pueden buscar en pantalla, ahí va a estar nuestro teléfono, si no, en línea pueden buscar 5 sentidos, 5 con el número .org. Vamos a tener que cambiarlo, 8 sentidos, Hay una historia detrás de la manita de nuestra, ¿verdad?, de la presidenta Sandra Carrión. Es broma, pero me parece genial el trabajo que están haciendo, así que gracias. Ya lo sé, ya estoy orientada, estoy súper contenta porque me voy de aquí, mira, con conocimiento, y yo observar a Adrián todo tipo de movimientos. A ese muchachito ya me dijiste 2 o 3, ya estoy aquí pensando, porque le tenía miedo a la grama y a la arena, así que uno nunca sabe, pero voy por ahí a observar cualquier cosa, te doy una llamadita. Gracias por acompañarnos, de verdad que sí, Margarita. Será hasta la próxima ocasión. Y ya ustedes saben, 5 sentidos. 5sentidos.org. Muy bien, bueno, pues será hasta otro próximo podcast de Puerto Rico, Amigos de la Niñez. Gracias.